La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Le pidamos todos algo a Dios, al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo nos traiga revelación, que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento. Dile, Espíritu Santo, pídeselo, dile, Espíritu Santo, dame entendimiento, Señor. Dame el entender tu palabra de acuerdo a la verdad que tú tienes para mí, Señor. Dile, Espíritu Santo, imparte sobre mi vida el principio de verdad que viene de tu palabra y que solamente tu Espíritu puede hacerlo en mí. Señor, yo me presento delante de ti y pido, Dios, que sea tu voz, tu palabra de manera directa a mi vida, a mi corazón, para que lo que tiene que hablar tu Espíritu a cada uno de los muchachos, de mis hermanos, Señor, tú lo hables de manera directa. Nosotros nos humillamos, Señor, y te decimos, háblanos porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, di amén. Yo sé que ustedes han venido compartiendo acerca de pensamientos, cómo enfrentar pensamientos del humanismo desde el principio bíblico. Desde el principio bíblico. Esto viene de una línea de entendimiento que se llama cosmovisión. Di cosmovisión. La cosmovisión es la visión de un cosmos, la visión de un mundo, la visión de este mundo. ¿Cómo lo ves? Porque el mundo y las teorías del mundo tratan de llevarte a ti en un pensamiento, pero lo más importante de todo en la vida, que de los que creemos en Cristo, de los que creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que creemos en la misericordia del Padre, lo más importante en la vida es que lo que nosotros vivamos, lo vivamos a la luz de esta palabra. Que esta palabra realmente sea revelación, sea verdad en nuestra vida y que no seamos unos borregos que estamos como con los ojos cerrados así, ahí simplemente mirando que nos digan, el pastor dice métase por acá y porque lo dice el pastor me meto y ya. No, yo creo que estamos en tiempos donde hay que crecer más allá. Y es muy importante que ustedes tengan peso y profundidad en muchas cosas en la vida. Amén. Y lo más tremendo y hermoso es que la Biblia es fuente de toda verdad. O sea, tú buscas cualquier tema en la Biblia y lo vas a encontrar. Inclusive vas a ver, por ejemplo, un rey que era adelantado en tecnología, por ejemplo. Tecnología, sí lo había. Un hombre que tenía la capacidad de diseñar máquinas en la Biblia. Hay de todo. La Biblia sabe de noviazgo, la Biblia sabe de estudio, la Biblia sabe de inversión, la Biblia sabe de todo. La Biblia es fuente de toda verdad. Y eso es una realidad. A mí me han pedido que comparta acerca de la justicia, se le llama justicia social. Un principio de vida, hoy, que el humanismo lo tiene. El humanismo, cuando hablo de humanismo y quiero que tengan rápidamente el contexto, estoy hablando de los pensamientos de algo que hoy en día, desde las líneas ideológicas, se le llama progresismo. Y cuando uno escucha la palabra progresismo, le suena a progreso. ¿Cuánto han escuchado la palabra carterista? Carterista. ¿Saben quién es el carterista? El que se roba la cartera. ¿Ok? Entonces, progresismo es a progreso lo que carterismo es a cartera. ¿Me explico? O sea, lo que parece que es un pensamiento de bien, si tú lo ocultas y lo metes a fondo, te vas a dar cuenta que es un pensamiento que no está tan fino a la luz de la palabra. Pero no es un tema político, es un tema conceptual, social. Y nosotros vivimos en esta sociedad. Pero esto es clave para que entiendas algo muy importante, y es cómo funciona la justicia desde el pensamiento bíblico. Le voy a decir por qué es importante esto. Porque uno de los problemas más fuertes que hay en comunidades en el mundo, de manera entera, pero Colombia es muy fuerte en esto que voy a decir, es en corrupción. Desde lo
y a veces creemos que la corrupción solamente está en lo gubernamental. Tengo un pensamiento muy personal, que creo que es más corrupto lo privado que lo público. ¿Por qué? Porque le toca a un privado pagarle una coima o un serrucho, como le quieran llamar, al público, al funcionario público, para poder tener acceso a un proyecto, a un negocio, algo así. Entonces, la corrupción es galopante. ¿Qué pasa con la corrupción? Que la corrupción trae desigualdades. Porque mientras que alguien tiene, digamos, las capacidades para competir por un cargo o por un proyecto, viene alguien con plata y ¡tum!, tuerce el asunto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes una expectativa de vida, tú estás estudiando una carrera, tú estás en un proyecto, y cuando tú estás avanzando ves que el que no es tan buen estudiante, pero a la vez el pelado, el papá, el tío, el abuelo, tiene el recurso, y te quitan a ti una oportunidad de algo y se lo dan a alguien más simplemente porque es hijo de fulano de tal? O cuando ese es un vecino que quizás las dos familias comenzaron juntas, pero de repente ese vecino sale con unos arreglos en la casa y unos carros y unas cosas hasta que se van del barrio a otro mejor lugar, otro mejor barrio, y tú dices, ven acá, ¿qué pasó? Si vivimos como a la misma velocidad, de repente esos cambios. Ocurre que si eso nosotros no lo gestionamos bien dentro de nuestro entender, comienza a levantarse algo en nuestro corazón que se llama resentimiento. Y no hay nada peor que una persona resentida en la vida. No hay nada peor que una persona resentida consigo mismo, con sus padres o con el sistema. Porque lo que está pasando detrás de todo eso es que se está fraguando un corazón justiciero que finalmente termina haciendo lo que desprecia. Y se lo puedo demostrar con muchas personas, nombres públicos, privados, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que ustedes entiendan cómo Dios ve la justicia. Porque hay un pensamiento del hombre de cómo opera la justicia, cómo debe operar la justicia social. Y nosotros tenemos que atenderlo porque nos lo dicen en las universidades, nos lo dicen los compañeros, nos lo dicen los amigos, nos lo dicen las redes sociales. Y uno tiene que estar seguro de qué tanto es verdad. El libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, Primera de Pedro 3, 14. Leo una parte del texto, dice: más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois. Más bien si alguna cosa padecéis por la justicia, bienaventurados sois. Entonces miren el piso que estamos usando. Estamos usando un pensamiento bíblico de justicia que puede generar un dolor en nosotros. En otras palabras, si yo me planto en la justicia verdadera, lo más seguro es que me puedo ir en contravía en algunas cosas de este mundo y voy a sufrir y voy a padecer. Porque miren, los destinatarios del libro de la carta de Primera de Pedro vivían en medio de un mundo pagano, igual como el nuestro. O sea, ellos vivían en un mundo feliz, espiritual, el espíritu, no, igual de doloroso como nosotros. La iglesia del Señor, hoy nosotros, la iglesia, nos cuesta, muchos de ustedes quizás hoy todavía tienen temor de decirle a compañeros que son cristianos o que viven en una iglesia cristiana, por el bullying, por el rechazo, por la burla, porque eres tonto, porque no disfrutas el mundo, etcétera, etcétera. Recuerden que, aunque no parezca, yo pasé por donde ustedes están pasando y la edad que ustedes están pasando, yo la pasé. Amén. Entonces hay muchas cosas que yo las sé por vivencia, porque yo nací en el Evangelio y mis padres eran pastores. Entonces enfrentar compañeros de estudio y luego compañeros de trabajo en burla por el Evangelio es fuerte. Entonces la fe, defender la fe, defender el principio bíblico nos va a traer a veces calumnias y vituperios y señalamientos o críticas o burlas. Ahora, nosotros estamos enfrentando vientos de un nuevo orden mundial, un neoglobalismo. No se abstraigan de lo que acabo de decir, porque tú dices, eso a mí no me va a tocar. Sí te toca y bastante. Es más, están pasando cosas en la nación y leyes, por ejemplo, reforma de las pensiones, que a ustedes los está golpeando muy duro. No ahora, a futuro lo van a ver. La generación mía lo está salvando porque no se dejó tocar esa generación de recursos ya ahorrados.
para las pensiones, pero ustedes que todavía están, algunos apenas están comenzando a pagar pensiones, no la van a poder disfrutar por una reforma en este tiempo. Entonces tú dices, no me toca, sí te toca y te toca bastante. La ONU tiene una agenda que se llama 2030, que parece que es una agenda bien, una agenda progresista, porque parece que fuera progreso, pero es una agenda que cuando se le pone la lupa, los va a afectar a ustedes como nueva generación. Estamos en el 25 y estamos hablando 2030, la agenda. Entonces, el neoglobalismo está elevando un humanismo que tiene corrientes filosóficas y dogmáticas que van por encima de la fe, que ofenden a Dios. Que ofenden a Dios. Cuando un ministro, acaban de escuchar hace un par de días, ayer o antes de ayer, un ministro de salud, está diciendo en Colombia que los hijos son del Estado, es sumamente peligroso, porque está rompiendo el principio de la familia. Recuerden que la Biblia dice que los hijos somos herencia de Jehová. Entonces es un regalo de Dios a unos padres. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Tenemos, y ustedes a futuro cuando tengan sus hijos, tendrán que, digamos, administrar, voy a decirlo así, cuidar, formar, proteger a esas nuevas generaciones para que salgan adelante y sean hombres o mujeres de bien. Pero si estamos aceptando que el Estado tiene el control, estamos anulando el principio de Dios. Mire, con un detalle tan pequeño de algo que alguien dice, ¿cómo va en contra de la Biblia? Y no nos damos cuenta. Entonces, por eso de lo que yo les estoy hablando hoy es ojos abiertos, que dice Dios, y vas a entenderlo mejor, porque finalmente quien diseñó la familia, quien diseñó la creación, quien diseñó tu cuerpo, quien diseñó fue Dios. Entonces, nosotros no podemos estar desapercibibidos. Y si nos toca sufrir persecución, escuche, si nos toca que aguantarnos bullying, si nos toca que nos critiquen. Yo en las redes sociales monto una foto de una de mis hijas y llueven los likes y los views. Y eso la gente se emociona. Si pongo al de a Michelle, la perrita, eso es, si pongo un plato de comida, bueno, algunos ya ahí sí comienzan a criticar ya ustedes saben. Y si digo algo, que esto que estoy diciendo ahora, miren, se alborota el avispero y me comienzan a atacar. Pero la verdad a mí me importa. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros pertenecemos al reino de los cielos y somos bienaventurados. Acabamos de leer que si somos atacados por causa de la ¿qué? Justicia. La palabra justicia en el original griego significa, escuchen esto, lo que significa justicia del pensamiento bíblico, significa equidad. Mira lo que dice allí en la pantalla, equidad de carácter o de lo que hago, de acción. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando del principio de Dios, de cómo Dios mira, escuche, cómo Dios mira que debe ser la sociedad. Y la justicia es un concepto con uno de los valores con más interpretaciones y posturas del hombre. Y cada quien la ajusta de acuerdo o la acomoda de acuerdo a su criterio. Cada quien la pone de acuerdo a su conveniencia, a su filosofía, a su ideología. Y esos pensamientos están alimentados por intelectuales, por hombres filósofos, por juristas, muchas veces por pensadores, por sectaristas. Les voy a decirles algo. Hay gente que, por ejemplo, los desplazaron de sus fincas, de sus territorios. Y el pensamiento de justicia es que es justo matar al que me quitó, porque me robó, es justo. O sea, justifica el asesinato. No es que se lo merecía, le dieron duro, se lo merecía. O sea, ¿qué pasa? Que de acuerdo al pensamiento, hay gente que está muchas veces en el gobierno y que ellos piensan que vale la pena levantar a tiro una estación de policía o un lugar del ejército, una base militar, en pro de una causa. Hoy lo hay. Y muchos están en las universidades, sobre todo en las públicas, también en la privada. Pero eso hoy hay ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la justicia es ambiguo. Hay gente que, digamos, creció en un barrio subnormal, un barrio con pocas oportunidades o en un municipio de pocas oportunidades
y considera que es justo meterse en la casa de alguien y quitarle un bien, robar, pegarse un carro y quitarle un espejo, ponerle un cuchillo a alguien y quitarle una moto, ¿sí? Y lo ve justo, dice, pero es que es justo, porque es que yo estoy pasando hambre, porque es que a mí me quitaron, a mí me robaron. Entonces, la justicia tiene un pensamiento, son pensamientos volátiles, cambian. Entonces, la justicia es muy importante porque encierra la base de la sociedad y en nuestro caso del Estado. Es clave porque se supone que la justicia por definición se tiene que construir con respeto, con libertad, con equidad. Entonces son normas que deben ser o leyes entendidas y deben ser cumplidas y deben ser sancionadas si se respetan. Esa es la definición. Pero repito, muchas veces el concepto está lejos de ese pensamiento. Desde la vista del hombre, entre muchos conceptos de justicia, por ejemplo, encontramos la justicia procesal. Los que están estudiando derecho, si alguno aquí está estudiando derecho, lo va a entender mejor que yo y lo puede explicar mejor que yo. Pero básicamente son normas y leyes que regulan un país. ¿Cuál es la base de las leyes de nuestra nación? Dígalo duro. La Constitución. Porque la Constitución en Colombia, en toda nación democrática, es la norma de normas. La norma de normas. Y de allí basa todo. Nuestra Constitución del 91 tiene un ajuste a los derechos internacionales humanitarios, al derecho internacional humanitario y tiene a los derechos humanos, y por eso nosotros en la Constitución tenemos unos derechos base y esos son los que se defienden cuando hay, por ejemplo, una tutela, cuando, por ejemplo, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, etc. Son vías legales y que se supone, y aquí comienza a haber un problema, que la justicia es imparcial. De hecho, la justicia es representada por ¿qué? ¿Cuál es la figura de la justicia? ¿Una qué? ¿Una qué? Una mujer que está con los ojos vendados. ¿Y tiene en la mano qué? Una balanza. ¿Qué está diciendo todo eso? Es que la justicia no debe mirar a quien hace justicia y que tiene que ser imparcial y no tener un beneficio para uno y para el otro. Entonces, y además en la otra mano tiene una espada. Y esa espada es para cumplirla, lo que pasa en la justicia. Se debe manejar en los tribunales, pero ¿cuántas personas, cuántos hijos, cuántos jóvenes están tan dolidos? Porque en un proceso judicial en contra de tu familia fallaron porque alguien pasó un dinero por debajo y torcieron pruebas. Y te quitaron o les quitaron a la familia un bien o un derecho. Eso es justicia procesal. La justicia retributiva es que por derecho internacional humanitario no prescriben los de lesa humanidad, no prescriben nunca, o sea, nunca se acaba el acto que cometió alguien, aunque lo haya hecho hace 20 años atrás, sigue vivo. La justicia retributiva puede castigar años después. La justicia distributiva, ojo que esta es clave para lo que vamos a hablar ahorita, lo que les voy a diciendo. Todo esto es introducción, pero ahorita afino. La inició Aristóteles. ¿Filósofo de dónde? Grecia, griego. Y Aristóteles plantea que la distribución de la riqueza tiene que ser equitativa. O sea, que todos tenemos que tener lo mismo. Fue un pensamiento. Suena bonito, pero ahí arrancó la cosa. La justicia restaurativa es una justicia que prioriza en la víctima, que tiene que ser resarcida y no se concentra en el victimario. Este fue el concepto usado para el proceso de paz con la FARC, por ejemplo, para que no nos compliquemos con el malo, siempre y cuando al bueno o a la víctima le restituyan. Y miren, ahí está el problema. Hay gente que hoy perdieron por la FARC familiares, tierras, y que están viendo violadas muchas mujeres. Hay una red, la de Rosas, en Colombia, de mujeres violadas, de niños que fueron abusados, niños que fueron obligados a estar en las armas, y que todo ese conglomerado, la gran mayoría de ellos no han tenido restitución de sus daños.
Y han visto todos estos años a congresistas de la FARC como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿qué pasa en eso? Que genera dolor. Hay dolor en la nación, porque no hay lo que decimos justicia. La justicia social, que es el tema, es una justicia de origen atribuido a diferentes movimientos. O sea, es una suma, es como un río, muchos afluentes que llegaron a una idea. Todo comenzó, en Europa se comenzó a implantar allá en el siglo XVIII. ¿Para qué? Para tratar de mantener un orden social. En el siglo XIX aparece, a finales del XIX aparece la revolución industrial. Al final aparecen conceptos del capitalismo, aparecen conceptos de nuevas dinámicas económicas y sociales, y se levantó un concepto, ojo, que se llama lucha de clases, hasta el día de hoy existe. Voy a decirlo entre paréntesis, hay un problema bien complejo, porque en la lucha de clases conviene que hayan dos clases nada más, clase alta y clase baja, el que tiene la oligarquía y el que está acá, que es del común, ¿sí? De los trabajadores, del proletariado. Si ustedes miran comparaciones, por ahí vi ayer un triangulito en Colombia, el 6% de los ricos o de la gente, no ricos, de la gente que gana tanto en adelante, creo que son 9 millones de pesos mensuales en adelante, está el 6% de la nación. Y los que están en pobreza absoluta son 26% y 26% también los que están en una pobreza relativa, y los que son clase media, 26%. O sea que estamos hablando que 26 nos está dando un 70 y pico por ciento, acá abajo 80 y pico. ¿Sí? 78 y arriba un 6. Entonces, ¿qué ocurre? Escuchen esto que es muy importante. Que cuando uno mira entonces la lupa, en la lucha de clases, la clase media es como un híbrido extraño para el concepto. Porque la clase media son familias que están aspiracionales a seguir creciendo. La clase media le da una oportunidad a un papá que trabaja, por ejemplo, en una multinacional o en una empresa, una factoría o en una planta, lo que sea, pagar con su trabajo el estudio de sus hijos y si la siguiente generación le puede ir mejor. Y si ustedes combinan, me han escuchado, combinan inglés con algunas técnicas, puede haber, por ejemplo, tecnología, más de uno puede conseguir trabajo hoy en línea sin ningún problema y ganar hasta en dólares, hoy, teniendo esa combinación, sabiendo algo de tecnología, teniendo inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que en el discurso de la injusticia social, la clase media es un problema. Entonces la clase media hay que desaparecerla. Por eso las reformas tributarias lesionan la clase media. Porque una persona que gana, digamos, 3 millones de pesos y le pones a pagar ya impuesto por los 3 millones de pesos, es una daga. Quizás ustedes no lo sienten mucho, pero los papás sí. Aunque ustedes sí lo sienten cuando quizás no hay para comer los mismos perros calientes o las mismas pizzas que antes se comían. ¿Sí? O no se puede ir a tales lugares porque es que la gasolina está muy cara. Entonces, parece que no los toca a ninguno de ustedes, y los toca y bastante, y los va a seguir tocando. Es que es a ustedes que más los toca, porque van directamente afectados por lo que ocurre. Entonces, a ver, aparece en ese tiempo el agrupamiento sindical. El sindicato es bueno siempre y cuando la vocación sea sacar entre todos a la empresa adelante. Si el sindicato ve al empresario como el enemigo, pierde el sentido de lo que están haciendo. Imagínense que ustedes se presentan con la hoja de vida y ponen carita de ponqué el día de la entrevista. Y entonces ustedes hacen una entrevista. Aquí hay psicólogos que han trabajado haciendo entrevistas de trabajo. Entonces dice, usted puede trabajar bajo presión. Y usted dice, ¿qué más presión que mi mamá? ¿Qué tal? Sí. Usted puede trabajar, usted puede todo. O sea, nos volvemos como somos perfectos. O sea, somos un pibe Valderrama del fútbol. Un James Rodríguez. ¿Sí? Entonces, nos vendemos cuando ya estamos en la empresa, que nos están haciendo un favor porque nos están pagando. Nos aglutinamos y decimos, no, vamos a encontrar al empresario. Porque es que está abusando de nosotros, y entonces aquí viene otra vez el tema, el proletariado y abajo y el sindicato y tal, terminan quebrando empresas. Yo he tenido amigos sindicalistas
Y la verdad es que yo se lo digo a ellos, yo les digo, muchachos, ustedes, esto es un negocio, es un trabajo lo que tienen, pero no realmente en un pensamiento de verdad. De seguro hay gente que tiene de base las ganas de defender al compañero, pero hay gente que cuando negocian al jefe de sindicato, todos los demás de ahí para abajo comienzan. Entonces recuerden que les dije que hay corrupción también en lo privado, no solamente en lo público. Vengan, el punto cuál es, que cuando termina en el 1919 la Primera Guerra Mundial, la Organización Mundial del Trabajo que se estaba estructurando incorporó que la paz social permanece si está basada en la justicia social. Miren el pensamiento. Esto lo plantearon allá en el 1919. No había nacido el pastor todavía tampoco. Y allí estaban pensando en que hay paz si la justicia social está en la sociedad. ¿Y cuál es el ideal? El ideal es que el individuo, cada uno de nosotros, respete las normas sociales establecidas y contribuya al mantenimiento de la sociedad de manera armónica. Pero ante una situación de injusticia, lo ideal es que cada persona actúe con rectitud y con imparcialidad. La misma venda, la balanza y la espada. O sea, que todos pensemos así. Y que nunca tomemos el justiciamiento por nuestra cuenta. O sea, que nunca tomemos venganza por nuestra propia cuenta. Entonces, para lograr eso, que eso es un modelo ideal, la familia tiene que enseñárselo. O sea, esto no debería enseñarlo el pastor, esto debería enseñarlo los padres. Simplemente que la conversación es compleja y a veces preferimos pegar un grito y apaga esa cosa que te está volviendo loco, ¿sí o no? Y hasta ahí llega el consejo de la justicia social. Y aquí no hay justicia social en esta casa, aquí usted hace lo que diga yo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hay un concepto que es la distribución justa, que fue lo que dije ahorita, hablando acerca de Aristóteles, que plantea algo, y él plantea que la distribución igualitaria de la riqueza, los recursos, deben beneficiar a todos por igual. Entonces yo hago una pregunta, y aquí comienza ahora sí la enseñanza. Todo lo demás es introductorio, quiero que escuchen esto. La distribución de las riquezas de un estado, de una ciudad, de un municipio, debe obtenerse en principios de igualdad, es decir, todos la misma cantidad, o debe ser en equidad. El concepto de equidad es que se recibe la riqueza según el merecimiento del esfuerzo de cada uno. Se lo repito, miren dos preguntas. Uno es, escúchenlo, porque aquí comienza, aquí ¿qué va a pasar? Comienza la mente a hacernos así. Le estoy diciendo, cuando hablamos de justicia social, para ustedes en su corazón, ¿cómo debe ser el modelo? Igualdad. Igualdad es que todo el recurso se reparte por igual entre todos. Nadie puede tener más, nadie puede tener menos. O que el recurso se reparte en equidad. Y si se reparte en equidad, es que se recibe de acuerdo al merecimiento de cada quien. ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿Cuál le gusta el primero? Me levanta la mano el que le gusta el primero. Ahí le gusta uno, ¿a quién más? O sea, la cosa es así. La cosa es así. Digamos que tú comenzaste a trabajar en una empresa y resulta que tú ganas, te están pagando 500,000 pesos. Y cuando van a pagar 500,000 pesos, que te lo deben pagar, 500,000 pesos, dice, un momento, usted no se puede ganar 500,000 pesos. Aquí todo lo metemos en una bolsa y como somos, qué sé yo, 50 personas, 5 millones, que es lo que vamos a pagar entre todos, no puede ser así, tenemos que dividirlo y te termina quedando a ti 60,000 pesos. Pero 60,000. Uno gana 1,000,000, uno gana 200, uno gana lo que deberían ganar, pero como lo vamos a repartir en igualdad, a ti te tiene, que te merecías, deberías ganar 500, vas a ganarse 60,000. 60,000 y todos vamos a salir felices de aquí. ¿Vas a salir feliz? Ahí se nos rompen las cuerdas. Dice, ven acá, vamos a hacer obra social, vamos a hacer justicia social, pero ven acá, no me toquen. A mí, yo estuve en campaña política hace unos años y un periodista, ese periodista es curioso porque se las tira de que es de izquierda, pero el tipo es más capitalista que quién sabe qué.
Y entonces me hizo una entrevista en montar un carro en una camioneta último modelo, espectacular. Pone allí dos celulares acá y él me va haciendo preguntas y me llevaba por toda la ciudad. Jorge creo que estaba conmigo. Tal y tal y tal. Y el tipo me hacía preguntas. Y entonces él, todo era preguntas hacia la izquierda. O sea, todo era tal y tal. Y usted, pastor, y me dio más palo que quién sabe qué. Yo le dije al final, ven acá, vamos a hacer una cosa. Listo, si tú crees en lo que tú crees de verdad, vamos a hacer algo. Y yo te ayudo. Vamos a vender este carro. Y vamos a repartirlo en este barrio de igual en todas esas casas. Y dice, ay, espérate. Yo soy de izquierda, pero yo no soy homosexual, dijo otra cosa. Entonces yo le digo, ahí donde está el tema, que para el discurso suena bonito, pero cuando te toca a ti, ahí se rompen las cuerdas. Entonces fíjense que no nos sabe muy sabroso eso de la igualdad. Además que por guerra de clases, conviene que la igualdad sea por debajo y no por arriba. Él viene de Venezuela y se va a llevar a Susi y se la va a robar para Venezuela, pero ellos van a volver, van a ver. O sea, nada más se la prestamos. Sabe perfectamente, él por experiencia de vida, esto no es cuento, que un modelo donde hay una repartición de igualdades por debajo es que todos vamos a hacer fila para recibir el bono para el pollo o para recibir no sé qué. El asunto sabe al comienzo bien cuando no trabajas y te van a dar un pollo. Sin trabajar, pollo. Pero cuando estás trabajando, no te alcanza y tienes que recurrir a eso, entonces ya no te sabe tan bien hacer la fila para el pollo, porque tú vienes y miras al de al lado y le preguntas, ¿tú estás trabajando? Y el de al lado te dice, no, yo no estoy trabajando. ¿Y vas a comer el mismo pollo que voy a comer? Y la respuesta es sí. Entonces tú dices, espérate, igual la misma cara que hiciste ahorita con los 500,000 pesos que te van a dar 60,000. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué no nos sabe bien? Porque la pregunta que viene ahora es ¿qué dice Dios? No qué dice el pastor David, qué dicen ustedes, qué dice Dios. ¿Y dónde podemos buscar eso? En la Biblia. Y la Biblia es fuente de toda verdad. Voy a leerles en la Biblia de la versión del 60, el único lugar donde aparece en términos de dinero la palabra igualdad. Aparece en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 14 y 15. Y les leo. Dice el apóstol Pablo, dice, sino, él está hablando de una ofrenda. Y ahorita le digo cuál ofrenda. Dice, sino que en este tiempo, dice, con igualdad, la abundancia de ustedes supla la escasez de alguien más. 2 de Corintios 8:14. Para que también la abundancia de aquellos supla la necesidad tuya. Para que haya ¿qué? Igualdad. Siguiente versículo. Como está escrito, dice, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Es el único pasaje donde hablan de igualdad, pero tengo que contextualizarlo. Porque el que cree en la igualdad dice, es bíblico. Con la suave. Toca ras de piso. Esta afirmación el apóstol Pablo la está diciendo en una colecta que él estaba obligado a hacer para llevar a Jerusalén una ofrenda de todas las iglesias de cristianas que habían de la época. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, que es donde nació el evangelio que nosotros predicamos, la iglesia estaba sufriendo hambre y necesidad. Entonces él tenía un compromiso con Pedro y los demás apóstoles de recoger una ofrenda y llevarla a Jerusalén. Él le está diciendo, vengan, señores de Corinto, si alguien ha escuchado las prédicas del domingo, el pastor hace unos días decía que habían dos regiones allí en lo que es Grecia, está Macedonia y está abajo Acaya. En Macedonia está Filipo, está Tesalónica, tesalonicenses, filipenses, y abajo está Atenas y está Corinto. Corinto era una ciudad como porteña, barranquillera, y había prestigio, había dinero, había corrupción, había de todo, pero había plata. Eran los ricos. Pero los del norte, o sea, en Éfeso, en Filipo, perdón, y en Tesalónica había pobreza. Pero la gente de Macedonia, los de arriba, eran generosos y ya le habían dado al apóstol Pablo ofrenda para llevar a Jerusalén. Pero estos que tenían el billete no daban ni un peso. O sea, eran tacaños. Entonces él está diciendo, venga, aprenda.
oigan, aprendan de los de allá, que tienen menos y están dando. Y está diciendo para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia que tú tienes supla la necesidad de los de Jerusalén. Pero también para que la abundancia de los de Jerusalén supla la necesidad tuya. Y la necesidad de los de Corintio, los corintios, no era plata, era espiritual. Porque tenían plata y los de Jerusalén no tenían. Pero es para que las oraciones de ellos los bendigan a ustedes. Es lo que está diciendo el apóstol. Y luego dice, y cita el maná. En tiempos de maná, es decir, Israel en el desierto con Moisés, la instrucción del Señor era, cada quien coja maná de acuerdo a lo que pueda comer. Nadie coja de más. De hecho, para evitar que cogieran de más, el maná se podría, al día siguiente ya no servía. Estaba podrido, olía feo. Porque Dios quería que aprendieran el principio de que dependieran de Él, sin ambición. Entonces, es el único lugar donde en el texto bíblico, hablando de igualdad económica, toca el tema, el Espíritu Santo. Y tiene que ver, ¿saben qué? Con el darle ofrenda a alguien más. En otras palabras, si nosotros la iglesia, que hacemos, y los invito muchachos, y pidamos permiso a los papás para que nos acompañen cualquier día de estos que hacemos campañas de llevar alimentos allá en las calles a la medianoche a los indigentes. Cuando vamos a llevar ofrenda, que es alimento, o sea, es dinero hecho alimento, nosotros no podemos llegar y tenemos uno grande, un plato grande y un plato, o un portatal grande y un icopor de esto, un porta icopor de esto pequeño. Y decimos, no, tú mides 1,50 y tal, toma el pequeño. Tú mides 1,78, toma el grande. No. ¿Por qué? Porque el que lo recibe le va a generar dolor. Va a decir, ven acá, si yo tengo hambre igual, yo que pasé es chiquito, pero como bastante. Entonces, lo que está diciendo, cuando vayas a ofrendar, no te pongas a mirar que a quién le das más, a quién le das menos. Da por igual, el dar. Ahora mire lo que viene. Le voy a leer unos versículos donde habla del principio de la equidad. Primero, 2 de Samuel 8:15. Usted anote lo que yo voy a toda velocidad aquí voy a apretar velocidad. Dice, reinó David sobre todo Israel y David administraba, ¿qué dice allí? Justicia. Dice, y equidad en todo su pueblo. Primera de Reyes 9:4 y 5. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, le está hablando a Salomón, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mi estatuto y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablaba David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Jeremías capítulo 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, o sea, poniendo a la gente a trabajar y no dándole el salario de su trabajo. Hebreos 1:8 dice, tu trono, oh Dios, por siglos de siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. Entonces, en cuanto al principio de la productividad del recurso, del dinero, las pruebas del pensamiento de Dios son indubitables. Yo podría pasarme más versículos aquí, por tiempo no sigo. Pero, ¿qué es lo que quiero que vean? Que la vista de Dios en cuanto al recurso es de equidad y no es de igualdad. Es injusto, dirán, no, pero que Dios es injusto. ¿Cuál es injusto? Si cuando te dije que te merecías 500,000 pesos, pero te van a dar 60, no te suena bien. O cuando pasa en países donde hay un tema de bonos y de subsidio, le dan al que trabaja y al que no trabaja le dan el subsidio y come pollo el que no trabajó. Pues pareciera que Dios se alegra con eso, pero Dios dice, no tiene nada que ver. Por eso cuando leemos la parábola de los talentos que está en Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y al uno dio 5 talentos y al otro, talento no es que se sabe hacer show y que sabe cantar, que sabe actuar, no, aquí talento es plata, y ahora les explico, en serio. Y le dio 2 talentos y dice, y a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y al otro le dio 1, cada uno conforme a ¿qué? ¿Qué dice? ¿Sabe quién está diciendo ese texto? Lo está diciendo Jesús, o sea, el Hijo de Dios.
Fíjese que no es 5. ¿Cuánto? Él tiene que 5, 2 y 1 son ¿cuánto? En total. ¿Cuánto? 8. ¿Cierto? Y si el pensamiento es igualdad, Dios debería haber dado ¿cuánto a cada uno? Es más, tenía que haber hecho una partición. ¿Cuánto es 8 entre 3? 2,6. O sea, era coger los talentos y partir la platica para que... Pero Dios no hizo eso. Fíjense que Dios no hizo eso. ¿Qué hizo Dios? ¿Conforme a qué? Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 fue y negoció. Mire la palabra que dice. Negoció. O sea, está hablando de recursos. Aquí Jesús no está hablando, lo podemos llevar a parafrasear a unciones si quiera, lo que quiera, pero está hablando, la base del concepto es dinero. Dice, y negoció y ganó otros 5 ¿qué? Talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó ¿qué? 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y sigue diciendo, después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas y dijo al que había recibido 5 talentos, le dijo, ese trajo 5 y el Señor le dijo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, qué buen siervo eres y eres fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando al que tenía 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me diste y aquí tienes 2, he ganado 2 sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, o cosechas donde no has sembrado y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, así que aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor viene y le dice, respondiendo, le dice, siervo malo y negligente. ¿Los otros son qué? Buenos y fieles. Y estos son malos, y este es qué? Malo y negligente, ¿verdad? Sabías que ciego, o sea, recojo donde no he sembrado y donde no esparcí, por tanto, el 27, debías haber dado mi dinero a ¿quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué dice ahí? O sea que estamos hablando de comercio, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de recursos. Mire que en la Biblia está todo, aparecen ahora los banqueros en la Biblia. ¿Dónde, pastor? ¿Cuándo los metieron? Pues ahí están metidos ahí. Jesús hablando de banqueros. Entonces viene y dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, o sea, el concepto de los intereses bancarios, financieros. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Entonces mira el tema, aquí está hablando de plata. Jesús está usando una parábola y está hablando de recursos. La palabra, la moneda de cambio que está hablando, o el dinero que está hablando, es talento. El talento viene del griego talanton y es una medida en peso de una cantidad de dinero en oro o en plata. En otras palabras, es un peso. No un peso, sino que pesa algo. El oro pesando o la plata pesando. Pesa un talento o un talantón. El talento judío equivalía a 34 kilogramos. O sea que un talento eran 34 kilogramos. 5 talentos eran ¿cuánto? 5 por 34. ¿Ciento qué? ¿Cuánto? 170. Pasa, mano. Yo lo traje ahí para que me ayude. Bueno, es decir que, y en algo más, y en el Nuevo Testamento, un talento equivalía a 6,000 denarios o dracmas. Un denario era el pago de un día de trabajo. O sea, era el salario mínimo diario. Un denario. Párenle bola a esto, pastores, que a mí no me gustan las matemáticas. Párenle bola a esto para que no le metan el dedo a la boca. Estén a jugada.
Además, cuando le digan, yo les voy a pagar con 10 talentos. No, yo necesito es Bitcoin. Bueno, un denario equivale al pago mínimo, salario mínimo. Y un talento equivale a 6,000 denarios, es decir, 6,000 días de trabajo. 6,000 días de trabajo. O sea, miren el ejemplo que Jesús está usando. Jesús está usando un ejemplo que está diciendo, un hombre rico tiene una fortuna y escoge a 3 siervos y los mira de acuerdo a sus capacidades. O sea, el ejemplo que está usando Jesús es una hipérbole, para que la gente ponga atención. Es como si yo viniera con el ejemplo, es el rico tiene 8 millones de dólares. El pastor hoy se fue en dólares y en millones. Entonces más de uno se despierta aquí, 8 millones de dólares. A uno le da 5 millones de dólares, al otro le da 2 millones de dólares y al otro le da 1 millón de dólares. 1 millón de dólares. ¿De acuerdo a qué? A la capacidad. El talento es plata, el talento no es baile ni es canto. Un denario, para que entienda la dimensión, un denario equivale a 6,000 talentos. Perdón, un talento equivale a 6,000 denarios. Es decir, 6,000 días de pago. Es decir, que 5 talentos era el salario de 82 años de trabajo de un obrero. O sea, el dueño de la plata le está dando 82 años de trabajo de salario mínimo. ¿Sí o no? Vale. ¿Cómo funciona entonces el principio de la justicia de Dios? Creo que ya tenemos claro ahora que el tema no es por igualdad. ¿Vamos? O alguien me dice, pastor, no hay igualdad. Dale, nos tiramos aquí teología. El principio de Dios es equidad y está basado en capacidad. Lo dijo Jesús. La pregunta es, ¿cómo funciona entonces este principio? O sea, cuando a ti te hablen, voy a llevarlo a la vida real, a nuestra vida. Cuando a ti te dicen, vamos a darle 1 millón de pesos a un muchacho que está en la delincuencia para que no delinque. Tú eres un hombre de bien, una mujer de bien y tú estás estudiando. ¿Cuánto te da el Estado por portarte bien? Entonces se comienza a descuadrar la ecuación. Porque entonces está premiando el talento de hacer mal o la capacidad de hacer mal. La capacidad de hacer mal. Y no la capacidad de hacer bien. ¿Vamos? Entonces fíjese que el pensamiento de sostenerte con plata del Estado, plata oficial, es un error. Y en Venezuela aguanta el modelo un poco porque Venezuela nada en petróleo. Es el país de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Pero Colombia es un país que el petróleo es reducido, los bienes no son tan abundantes como Venezuela. Y entiendan algo hoy, grábenselo hoy. Grábenselo porque es la realidad. ¿Cuántos quieren ser empresarios? Levánteme la mano el que quiere ser empresario. ¿Cuántos tienen negocios hoy? ¿Tiene negocio hoy? Me levante la mano el que tenga un negocio hoy. ¿Cuántos pagan impuestos de ese negocio? Me bajaron todas las manos. Ya pagan impuestos. ¿Quién paga impuestos acá? ¿Quién más? ¿De verdad paga impuestos o no? Ya mira, anda impuesto allá. Se los deducen. Vengan, escuchen. El Estado no es rico por sí mismo. Olvídese que el Estado es rico por sí mismo. Salvo empresas estatales que entre otras cosas hay dinero privado metido. Porque por ejemplo en Ecopetrol, yo no sé, en el año UPA, no me acuerdo, en la empresa donde yo estaba nos dijeron, aporten ¿cómo se llama esto? Acciones de Ecopetrol. Y nosotros aportamos a Ecopetrol, o sea, pusimos plata allí, que ahora no sé cuánto costará eso que yo te doy. O sea que no solamente dinero público, hay dinero privado. Ecopetrol, una empresa estatal mixta, productiva. Escuchen esto, apréndanselo hoy. El Estado por sí mismo no es rico. El Estado se alimenta ¿de qué? O sea, el recurso público, el erario
erario, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? Por ellos dijeron, dígalo duro, de los impuestos, todos los que sean. Para que pueda haber arcas, dineros en las arcas públicas, tiene que haber impuestos. En otras palabras, es entre la productividad de todos que le ponemos dinero al Estado. Y con ese dinero se hace el presupuesto nacional que tiene que ser ejecutado en educación, en seguridad, en inversión social y tal, y tal, y tal, y tal. Es lo que le aprueba el Congreso al presidente cuando presentan el presupuesto. Si nosotros creemos que ese recurso es ilimitado, se equivoca la nación. El presidente que piense eso se está equivocando. Peor aún si ve al empresario como un enemigo, cuando el empresario resulta que es el que está metiendo la plata. Porque imagínate que a ti te dan los 5 talentos, te lo dan a ti, los 5 millones de dólares te lo dan a ti. Pero resulta que el dueño de la comarca dice, me pagas un impuesto del 60%, del 50% de lo que ganes, me queda aquí. Tú vienes y dices, perdón, I'm sorry. Tú vienes y dices, vamos a mirar la otra comarca. Señor de la otra comarca, ¿cuánto me quita usted a mí? No, yo a ti te quito el 30. Ah, el 30, bueno, una opción. Acá, es más, aparece uno y dice, tráetelo para acá, te doy 3 años en que no me pagues impuestos. Y a partir del tercer año me pagas el 10, el 15. ¿Qué va a pasar? Que el que tiene 5 dice, yo me voy para allá. Y además dice, vengan amigos míos, vamos a poner plata allá. Porque allá hay otro que dice que es 50%, pero ese 50% nos quiebra. Así de simple funciona. Esa es la realidad. ¿Qué pasa si yo comienzo a ahorcar al que produce? No voy a tener recursos. Si no apoyo al que produce, sino que lo cojo por el cuello, se va a ir. Porque no se va a quebrar. Entonces, aquí viene un pensamiento. ¿Cuántos quieren ser empresarios? ¿Cuántos quieren ser empresarios? Bueno, vale, listo. Te hago una pregunta. En tu ejemplo, ¿cuántos trabajadores quieres tener en tu empresa? Pastor, no, que yo iba a hacer nada más yo. No, yo quiero generar trabajo, ¿sí o no? Entonces voy a tener 10 trabajadores. Listo, dale, 10 trabajadores. Resulta que los 10 trabajadores, un día amanece revuelto el uno y dice, vamos a hacer un sindicato. Y entonces los que tú contrataste, que llegaron a cara de que aguantan presión, porque la mamá presiona mucho, y amanece y dice, no, aquí vamos a hacer un sindicato y usted nos tiene que pagar porque aquí hay unas condiciones para trabajar. Entonces el dueño de la plata viene y dice, ven acá, ¿qué pasó? Si yo te estaba haciendo un favor. Yo pude haber contratado a ella, pero te contraté a ti. No me importa. Usted me tiene que pagar, me tiene que pagar, y me tiene que pagar, hasta que llega un momento, escuche, uno tiene que ver el balance de las cosas. Para mí es justo que un trabajador que trabaja horas extras o que trabaja de noche tenga el recargo por estar haciendo eso. Pero lo que tiene que verse también es cómo ayuda a compensar al empresario para que ese pago no lo quiebre, no lo descuadre. Pastor, pero es que en esta empresa gana mucho, tú no sabes cuánto es el margen, la utilidad del negocio. Entonces, por pensar nada más desde este lado, reviento. ¿Y qué pasa si el tipo dice, nos vamos de aquí entonces? Quedas en la calle. Y hubo un indigente en la campaña política de presidente del 2022 que dijo una frase célebre y sabia. Un indigente, un hombre de la calle dijo, yo voy a votar por el que permita que haya más ricos. Porque pobre con pobre igual a pobre. Lo dijo alguien de la calle. Parece una tontería, pero es tremenda sabiduría. Porque se necesita entender algo que se llama las capacidades. Y ahora viene una palabra para ti. ¿Qué capacidad tienes? ¿Tú estás esperando que te sigan manteniendo toda la vida? ¿O tú quieres generar riquezas? ¿Tú quieres generar bendición para la gente? ¿Tú quieres que digan, ahí va la dueña de la empresa, esa es la empresaria? Comenzó con un chucito, pero mira por dónde va. Yo asesoro empresas, consulto empresas. Y hay una empresa que me la topé en estos días, que vamos a hacer un proceso.
y me llama la atención algo. Es una empresa que presta plata, una prestamista, una financiera, pero tiene como foco principal prestarle a jóvenes para que estudien, con unos compromisos con sus padres o con alguien que responda, sencillos, no ahorcar a nadie. Es más, en tiempos donde el ICETEX está complicado, opciones así aparecen. No hay nada más duro, y lo digo como que algún día fui estudiante pagado por mi papá, que no haya para pagar el semestre. Eso es una angustia brava. Yo sé que más de uno aquí la ha tenido, la tiene. Pero me gustó tanto esta empresa, la vocación de los dueños de decir, queremos ser una oportunidad para los jóvenes. Tiene que haber negocio porque ellos no están ahí para perder plata. Pero qué bueno que no sea para arrancar y dejar sin cabello a la gente, como quizás muchas veces pasa cuando les prestan para el estudio. ¿Cuál es el pensamiento que tienes? ¿Te vas a seguir permeando por un pensamiento de progreso que lo que quiere es que dependas de un Estado que en algún momento, si se van los ricos, si se van los que tienen el dinero, no va a haber el recurso igual? Estamos en un problema en Colombia donde ha habido un problema de recaudo del impuesto. Y estamos en un problema en Colombia donde no ha habido una ejecución presupuestal. Llevamos 3 años en esa situación, 2 años y pico. El país está pasando por una crisis seria, y no le estoy hablando de ideología política en sí, le estoy hablando de los hechos. Ustedes que son sabios en Google, tírenle tecla al asunto y investiguen. ChatGPT, ¿cómo es el estado? ¿Cómo era en el 2020 con pandemia? Comparen números con lo que está pasando hoy. ¿Cuánto era el presupuesto de la educación en el 2018 y cuánto es hoy? Y entonces viene uno y le pregunta, ¿y cuántos jóvenes más están estudiando en la universidad? Hay universidades que, por ejemplo, el programa de Pilo Paga se acabó. Y había jóvenes de la congregación que estudiaban producto de ese programa. O sea, yo no les estoy hablando, repito, de una postura política, yo estoy hablando de un principio. La pregunta es, ¿cómo funciona en Dios, con Dios, el principio de la justicia y la equidad? 3 consejos. Número 1, Dios distribuye por capacidad. Entiéndalo. O sea, si tú eres bueno para algo, desarróllalo más. Pídele hoy, comienza a pedirle a Dios entendimiento para que soy bueno, para que eres mejor que los demás. La capacidad de hacer canciones de esa manera que te fluye tan fácil, manejar el checherito y tal y tal y tal, y te sale la canción. Voy a hacerlo yo. 3 días lo que tú haces en 1 hora, porque tienes un talento. Es bueno para algo y no se deje convencer que no. Mentira el diablo. Estas manos que tú tienes allí son benditas y esas manos son para producir. Es el diseño de Dios. Génesis 1, cuando Dios crea el mundo y pone y planta al hombre en el mundo, lo plantó cuando el hombre ya podía subsistir con algo. Él le dijo, come de los vegetales primero y después come de los animales al futuro. Sojuzga es gobierna. Ponle nombre a los animales. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que nosotros produzcamos. Ahora, ¿con base en qué? En capacidad. Cuando habla de capacidad, está hablando de fuerza, está hablando de potencia. Entonces, Dios nos distribuye considerando a todos que son seres humanos o que son servidores, sino que más bien Dios habla y mira lo que cada uno puede hacer. En otras palabras, no por venir a Misión Josué, todos son capaces de hacer lo mismo, no. Ni todos tienen la misma capacidad, tampoco. Hay una individualidad y Dios la ve. Y lo importante es que tú lo veas, para que tú tengas el compromiso de sacar esto adelante. Cuando yo entendí que la tecnología yo la entendía, la comprendía perfectamente, y Dios me regaló la capacidad de ver más allá de lo evidente en la tecnología. Le voy a decir una cosa, yo cometí un sacrilegio, un abuso. O sea, tremendo loco yo me veo yo allá atrás y digo, yo ¿qué estaba pensando? En un comité de profesores de la universidad me preguntaron ¿quién puede dictar inteligencia artificial? Hace más de 25 años fue la pregunta. Yo estaba recién graduado y yo de aventajado dije, yo la doy. No había un desarrollo en Colombia de inteligencia artificial. Todo era teórico.
Y no había el internet que ustedes ven ahora. Ustedes ven el internet ahora, ustedes son chéveres. Y por muy mala que sea la conexión, ustedes que quieren estar jugando en línea y no sé qué y tal, y necesitan ese chorro que ustedes tienen. Nosotros estábamos en los 14K, 28K, K, ojo lo que acabo de decir, K, no mega, K. Pastor, sí. Y con eso teníamos que mandar mensajes, ¿cómo es? Correo, email. Y hacerle ¿cómo es? Ponerle el archivo al adjunto, ponérselo al correo. Eran como 3 días, no tampoco, pero sí o sea, uno ponía esa cosa y uno tenía que mirarlo. Y hay de que Kika Reyes levantara el teléfono, porque era por teléfono, era por llamada, y sonaba y que el módem. Era un drama, pero con todo y eso, yo tenía la capacidad de ver más adelante. Hace un par de domingos, no, en la Santa Cena. ¿Cuándo fue la Santa Cena? El domingo pasado. Allí en uno de los servicios, ahí donde están ustedes dos, allá en la segunda fila, ustedes dos, ahí estaba sentado un ex estudiante mío de tecnología, en la universidad. Y yo daba le decíamos el Tyson, Mike Tyson, un boxeador que le decíamos el Tyson porque funcionaba 3 minutos y tenía que durar 1 minuto apagado, porque se recalentaba. No existían diapositivas, nada de esto que ustedes ven. Eran unas filminas transparentes que se proyectaban contra el tablero. Y ahí uno daba la clase. Y un día yo llegué con innovación y concepto. Yo le dije, va a llegar el día, miren lo que dije yo, porque lo había estudiado. Va a llegar el día en que les hablé de Netflix, por ejemplo, que no tenía el nombre, Netflix, pero le hablé del concepto de Netflix, que vas a poder ver una película a través del internet y le vas a poner pausa, le vas a poner play, la vas a poder ver más tarde y no sé qué. Y hablé del Bluetooth, del Bluetooth inalámbrico, del teléfono inalámbrico, y dije, mire, y van a poder hablarse con unos micrófonos que no se conectan. Y van a poder estar en el campus universitario sentados al lado de un palo, debajo del palo, lo que sea, de acacia, y vas a poder allí estar conectado y mandar el mensaje y tal. Y se levanta él y dice allá en medio de la penumbra, porque yo tenía el Tyson así, que era una luz así, y dice que, vea profesor, había un programa, lo buscan ahí en Google, que se llamaba Chéverísimo, y lo dan en Telecaribe, y había un par de personajes que eran unos compadres, que estaban sentados, unos barrigones sentados en una mecedora, y hablaban allá como si fueran como de Sucre o de Córdoba. Y entonces cuando eran mentirosos los dos. Y entonces cuando el que se echaba más mentira, el que ya no aguantaba más, decía el machete, le dicen rula, y el planazo no es pega puedes cortar, sino con el otro lado, o sea, eso pega duro. Entonces le decían, cuando ya lo tenías harto de mentira, decía, vea compadre, se va a llevar un planazo. Bueno, mi alumno me dijo, así en medio de la penumbra, dijo, profe, se va a llevar un planazo. O sea, me dijo mentiroso. Y entonces yo me eché a reír, me dio risa. Y yo le dije, en unos años hablamos, no te respondo hoy. Hoy soy mentiroso, en unos años hablamos. Resulta que él llegó a tener un cargo muy alto en una empresa muy importante aquí del sector. Y yo llegué para acordar con la junta de ellos un proyecto de tecnología. Y cuando yo entré, que lo saludo y tal, profe, ¿cómo estás? Hey, tal y tal y tal y tal. Vamos a la reunión, llegamos a la sala junta, una sala junta grandísima y tal. Ya yo me senté ahí, como cuando uno se sienta y tal, y me senté. Y entonces él abre la introducción, está el presidente de esa compañía y tal, y están los otros ingenieros, y él dice, antes de comenzar, yo quiero pedirle perdón, yo quiero unas palabras, dijo. Esto no es social, esto es trabajo. Yo quiero pedirle perdón, y se levanta y viene hasta de mí, al profesor Reyes, porque yo hace unos años me burlé de él en un salón de la universidad y no sabía, yo cuando iban pasando las cosas que él dijo, yo decía, yo sí soy bruto, o sea, él, y además metido, o sea, sapo. Profesor, escúchenlo porque este hombre es sabio en tecnología, dijo yo. Carachas. Como 12 años después lo reconociste, hijo de Dios. No te lo reveló ni sangre ni carne. El punto es que cuando yo descubrí que tenía esa capacidad, la puse al servicio. Y le voy a decir algo, se lo digo, aquí están mis hijas aquí. Yo he sacado estas peladas adelante en la vida, el Señor me ha dado los recursos
Y mi talento ha sido pensar. Créame que, y no denigro, pero no ha sido cargando un bulto de bajando, subiendo, no ha sido metido, ha sido pensando. De hecho, un presidente dueño de una compañía que trabajé me decía, David, tu trabajo es que no le pase nada a tu cabeza. A ti no te puede caer nada en esa cabeza, porque yo era el que conocía el negocio. Entonces tu trabajo, o sea, me pagaban por pensar, me pagan por pensar. Por pensar. Pero ¿dónde estuvo la clave en mi vida? Que cuando entendí, puse al Espíritu Santo en una conversación. Dije, Espíritu Santo, yo leo el texto, pero el Espíritu Santo me trae la ayuda. Al punto que la empresa me dejó tirado y me volvió un ingeniero litigante. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que soy ingeniero y me las daba de abogado, haciendo contratos. O sea, ya los contratos, ya yo ni llevaba abogado, porque el Espíritu Santo te ayuda. Capacidad. Cómo Dios eleva el principio de la justicia en equidad. Primero, Dios distribuye por capacidad. Segundo, Dios ve unas características y es buen siervo fiel. Noten algo, que el que le dieron 5 y logró 10 y el que le dieron 2 y logró 4, el dueño le dijo lo mismo. Le dijo, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando habla de siervo, el término griego es doulos, que significa esclavo, pero es el término más bajo de la servidumbre, o sea, es el peor de los que sirve, o sea, el que más bajo allá está, es el que tiene la voluntad empeñada que otro le tiene que gobernar. Allí, ¿cuál es la clave? Que tiene que ver con disposición. Señor, yo voy donde tú quieres que yo vaya. Señor, dame la oportunidad de entrar a esa empresa, yo la quiero, pero si es tu voluntad entro, si no, no. Si me voy a perder, no, Señor. Yo quiero entrar a esa universidad, Señor. Pero si es para mal, mejor no, Señor. ¿Por qué? Porque soy tu siervo. Soy tu siervo. Buen siervo. Y la palabra fiel es digno de confianza. Que Dios confía en ti. Él le puso 5 al uno y le puso 2 al otro. ¿Qué hizo? Confió. Y al que le dio 1, confió. Pero tiene que haber un eco en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, tus hijos, no pasen quizás por las dificultades que tú has venido pasando. Aunque estoy seguro que muchos de ustedes pasan por menos dificultades que la historia que le contaron sus papás. Lo contrario de siervo fiel, bueno, es el siervo malo y negligente. En otras palabras, dañino y flojo. Le dieron 1 y lo enterró, flojo, no dio ni para dárselo al banquero. O sea, ni una idea se le ocurrió con $1 millón. Y dejó perder $1 millón. Número 1, Dios da por capacidad. Número 2, Dios da viendo unas características de ser siervo y ser fiel. Y lo tercero, con esto termino, ¿cómo redistribuye Dios? Dios, ¿qué pasa? Que con la justicia social del hombre, el humanismo, hoy, si pensamos un momento, o sea, viene Dios, viene el dueño del dinero, recuerde, 5, 2, 1. El de 2 hizo 4, el de 5 hizo 10. El de 1 no hizo nada. Y él viene y le quita el del 1. Hoy, si le preguntan a más de un cristiano, ¿a quién debería darle el dueño el millón? Dice, el de 2 que hizo 4. Porque tiene menos. Siempre vamos con el perdedor. Ay, para que suba un poquito más. No, Dios se lo dio al que tenía 10. ¿Por qué? Primer punto. Porque Dios distribuye con base en ¿qué? Capacidad. Y si el tipo pudo con 5 voltearlo a 10, ¿cómo que si le dan 1 más no va a seguir volteándolo? Entonces, ojo, la capacidad es clave. Entonces, Dios da al que más recibe, porque ese es el que más multiplica. ¿De qué sirve una gran voz si no la pones al servicio del Señor? ¿De qué sirve ser alguien que tiene la capacidad o el deseo de hablarle al joven que está en drogas si no lo haces? ¿Para qué Dios te va a dar el talento?
¿Para qué pides bendición, capacidad, talento si no lo vas a usar? Si prefieres estar sentado en una silla todo el tiempo. ¿Ah? Entonces, el que honra un regalo como cosa de alta estima, que fue lo que pasó en esta historia, y la vuelve productiva, ese que está pasando, que no se está comiendo la semilla. Nunca te comas la semilla. Aprendas esa lección. Nunca me voy a comer la semilla. La semilla no se come, la semilla se entierra para que se multiplique. Y esto es un principio mucho más profundo que no me voy allí por tiempo. Ahora, el que pierde o no usa lo que recibió es porque no le dio valor. Entonces simplemente le será quitado. Le voy a decir una verdad mía, David Reyes. Yo, de mi generación, de la gente que estuvo en esta iglesia en mi edad, hombres, no me voy ni siquiera con las mujeres, hombres, amigos. En ese grupo de gente había gente que predicaba mejor que yo, que se comportaba mejor que yo. O sea, esa gente era un alma de Dios, eso no pasaba, eso era una cosa espectacular. Había unos que amaban andar con la camisa por dentro, encorbatado. Para mí fue una batalla para que yo me pusiera la primera corbata en esta iglesia. Hasta que me dijeron, si no se pone la corbata no toca. Entonces me tocó ponerme la ponía, tocaba y después me la quitaba. Y predicaban mejor que yo. Pero no pastorean, no lideran. Hoy están en el mundo muchos, o están en una iglesia sentados en una silla haciendo nada. ¿Por qué? Porque no le dieron valor a lo que Dios le dio. Dale valor al lugar donde el Señor te colocó. ¿Por qué? Porque esta ley es justicia divina que va por encima de la justicia del hombre. Entonces quien tiene un talento lo tiene que ejercitar. ¿Para qué? Para que pueda usar más. Es la única manera como esto funciona. ¿Sí se dan cuenta? Que Dios piensa en modo ¿qué? Equidad, no igualdad. Cada vez que te estén diciendo, que te hablen, que te presenten un proyecto donde el concepto sea igualdad, huele raro. Porque no viene de Dios así. En el único texto donde dice igualdad es en el dar. Y ya. Ahora, termino. Colóquense sobre sus pies, por favor. Y termino diciendo esto. ¿Por qué él en el ejemplo, Jesús, le dice a los siervos, a los dos que multiplicaron, le dice la misma palabra? Escuchen, porque la salvación sí es igual para todos. Y sí hay igualdad. ¿Por qué hay igualdad en la salvación? Porque recuerde que la equidad está basada ¿en qué? En capacidad. En cambio, para la salvación, nosotros no somos salvos por nosotros. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Entonces es lo mismo para todos. Ahí sí. ¿Vamos? Entonces yo le pido que levanten sus manos al cielo y pídanle milagros a Dios. Hay muchos que quieren estudiar, hay muchos que necesitan recursos, hay alguno que dice, teniendo una computadora de tal potencia, yo podría hacer tal cosa. Hay más de uno aquí que sabe inglés, pero no tiene oportunidad. Hay más de uno aquí que sabe tecnología, pero no tiene oportunidad. Comienza a hablar con el Señor ahora. Y dile, Señor, yo quiero crecer en tu justicia, no en la justicia del hombre. La justicia del hombre está basada en un pensamiento de conveniencias. Pero Señor, tú te basas en lo que depositas en mi corazón y de cómo ves que yo multiplico, Señor, en mi corazón. Dile, Señor, lléname de talento. Pídaselo al Señor. Él lo da. Dile, Señor, dame capacidad. Él lo da. Dile, Señor, oh gloria, aleluya, yo necesito de ti. Oh gloria al nombre del Señor. Dilo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El que siente que la palabra le llegó y le aclaró. Pero voy a hacer esta oración aún más por alguien que hasta el día de hoy ha estado con dolor, quizás resentimiento, por algo que ha pasado que lo consideró injusto. Ejemplo,
que los tíos, o sea, papá, los hermanos de tu papá o de tu mamá, el abuelo o la abuela le dio recursos a otros tíos y a tu papá o tu mamá no. Entonces hay primos tuyos que tienen muchos recursos y tú no tienes. Hay primos que han estudiado en una mejor universidad y a ti te ha costado duro porque no hubo justicia, dicho así, con lo que le dieron a mi papá o a mi mamá. Ven aquí al frente, me gustaría orar por ti. Venga rápidamente, sin pena. Venga, todos estamos con los ojos cerrados porque necesitas sanidad en tu corazón hoy. Aquel que siente que quizás están pasando necesidad porque hubo un despido injusto a su papá o a su mamá y su corazón está dolido con ese jefe, con ese dueño de la empresa, vengan aquí al frente. O quizás te está pasando que el vecino, tú sabes, que están vendiendo cosas ilícitas, que venden cosas robadas, contrabando, y ellos están vistiendo mejor, están comiendo mejor y están pagando mejores universidades y tú no. Y te está doliendo en tu corazón. Y hay dolor en tu corazón. Venga aquí rápidamente. Vengan rápidamente. Porque quiero orar por ustedes. Levantamos nuestras manos al cielo y adoramos el nombre del Señor. Adora el nombre de Dios. Adora el nombre de Dios. Adora el nombre de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Toca, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Aquellos que trabajan en una empresa y que saben que tienen mejor capacidad que alguien que han ascendido, le dieron un cargo por algún beneficio, por alguna característica que no era talento, quizás por belleza, porque era una mujer que le caía mejor al jefe, o porque es familia de, o es un recomendado de, pero que a ti te quitaron la oportunidad de crecer. Venga rápidamente. Señor, presento delante de ti. Son hijos tuyos, Señor. Dios, y ellos necesitan hoy de tu Espíritu Santo. Los jóvenes que ministran, vengan y ayúdenme, por favor. Padre, que necesitan sanidad en el corazón, porque un acto injusto los ha tocado. Levanten sus manos al cielo, chicos, ustedes que están aquí al frente, y reciban del Espíritu Santo. Reciban ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que están clamando por una oportunidad nueva. Que están clamando por una oportunidad nueva. Que están pidiéndole, Señor, yo quiero crecer, yo quiero seguir creciendo con un corazón sano. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora rompe toda cadena de opresión, porque solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. Sánala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora poder de Dios. Tú eres el que lo puedes hacer, Señor. Dale, Señor, más ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ora por ella y abrázale a ella. En el nombre de Jesús. Tócala, Señor. Tú lo puedes hacer, oh Dios. Espíritu Santo, ahora. Rompe toda cadena en el nombre de Dios. Levanta tus manos al cielo. Clama al Espíritu Santo de Dios. Envía palabra de bendición sobre tus compañeros, tus amigos. Bendícelos. Dile, Señor, ayúdalo, Dios, en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena de opresión, toda raíz de dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Deshácela por el poder de la sangre del Cordero. Tócala en el nombre de Jesús.
Tócala en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh, Sheta Rama Soto Roma Keishe. Ixakata Rama Sata Rama Keishe. Espíritu Santo de Dios. Ahora. Opera poder de Dios. Opera poder de Dios. Opera poder de Dios. Opera poder de Dios. Él está haciendo obra en sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, hay una gracia especial sobre ella, Dios. Y hay propósitos en ella y en su linaje, Señor, en su familia. Dios, ahora en el nombre de Jesús, opera en el nombre de Jesús. Abre un nuevo tiempo, la nueva temporada para ella y los suyos. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tócala, Señor. Tócala, Espíritu Santo. Obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Haz. Pide. Haz. Ora por ella. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Adora el nombre de Dios. 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 Más, joven. Más. Oh, Sheta Rama Soto Roma que Sheta Rama Sama. Poder de Dios. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pídele, dile, Señor, hazlo, dile, hazlo. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Oh, santo eres, santo eres, santo eres, grande eres, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y termino diciéndoles esto. Aprendan un principio de la justicia de Dios. Es bien especial porque es curioso. En Dios, cuando hacemos un buen trabajo, escuchen lo que les voy a decir. Va a sonar raro, pero se lo explico. En Dios, cuando hacemos un buen trabajo, una buena labor, una buena gestión, el premio es más trabajo. Pastor, ¿cómo así? Pérez. A los que están visionando empresas, les voy a dar el ejemplo con uno de ustedes. Quizás la empresa que estás visionando es operar en Barranquilla, en un sector de negocios de la ciudad, pero lo haces bien. Y resulta que por las redes, por página web, por lo que sea, te conoce un empresario de Medellín y dice: yo quiero que esa empresa haga eso, pero acá. Entonces se te abre la frontera y Medellín, y así vas creciendo. De repente te ve alguien de otro país, Panamá, de Curazao, Centroamérica, donde sea, y dice: esa empresa puede hacer eso para mí desde allá. Entonces tú pasas la frontera ya del país. Eso se llama crecimiento. El premio de que lo hagas bien es que vienen nuevas oportunidades. Entonces en Dios, se lo repito ahora sí, me lo vas a entender mejor. Cuando hago un muy buen trabajo en Dios, Dios me premia con más trabajo. Y eso aplica también en lo ministerial. Cuando comienzas a predicar y a predicar bien, a cantar, a hacerlo bien, a evangelizar, a hacerlo bien. Felicito a los muchachos que están evangelizando. Únanse a ellos. Aprendan. Oren por el necesitado. ¿El premio de Dios cuál es? Más trabajo. Porque lo estás haciendo bien.
¿De dónde lo saca, pastor? De lo que le acabo de contar. El que tenía 5 millones de dólares, que multiplicó a 10 millones de dólares, fue el que recibió el $1 millón del que no hizo nada, porque lo estaba haciendo bien. No se lo confió al de 2, que lo multiplicó a 4, porque dice, el de 10 tiene más capacidad. Dios mira la capacidad. Él ha puesto un don de fe en ti y en mí. Una medida de fe, multiplícalo. Él ha puesto un talento en ti, multiplícalo. Y le digo, en el colegio yo decía, jueguen vivo. En el colegio, yo aprendí algo en el colegio. En el recreo yo hacía desorden, con los pelados, jugábamos. Algunos hijos de pastores también, en el colegio americano. Tin, tan, jugábamos. Y entrábamos a la clase. En la clase, ellos venían con el pensamiento de sentarse en el grupito de atrás, el grupito de atrás se parece. Y seguía haciendo recolla allá atrás. Y yo era de ese combo. Yo dije, no, en la clase yo me sentaba adelante para poder ver al profesor de frente. Aquí viene, lo decía el domingo anterior, aquí viene el hijo, uno de los hijos del peor, o sea, el profesor más duro que yo tuve en el colegio. Le decíamos la muerte. Y el día que yo lo conocí, yo dije, yo te lo he visto en un lado. ¿Cuál es tu apellido? Y tu papá se llamaba así. Me dijo, sí. Yo dije, ay, Dios mío, no puede ser que me bendigas trayéndome al hijo del que me puso a sufrir. El buen trabajo se premia con más trabajo. Ahora pastoreo al hijo de la muerte. Y simplemente es jugar vivo. Hay que ser inteligente. Calcula tiempo. ¿Cuánto le inviertes al TikTok o al Instagram o lo que sea? ¿Cuánto le inviertes? Ahora voltéalo. Y comienza a invertir parte de ese tiempo en algo que sea productivo. Por favor, hijas mías, algo que sea productivo. ¿Para qué? Pues tú no sabes que aprendiendo, qué sé yo, a programar robocitos chiquitos, te den un trabajo en la India, por ejemplo, desde aquí, programando unos cacharritos ahí. Y lo aprendiste jugando. Aprende a jugar con algo que genere. Sea productivo. Sea productivo. Sea productivo. En otras palabras, sé buen siervo, ser fiel, para que te pongan en lo mucho. Yo sé que queremos estar en lo mucho. Amén. Y muchachos, finalmente les pido algo. Llévenme en sus oraciones. Oren por mí. Les pido que cuando oren, acuérdense del pastor. Señor, te pido por el pastor ahí, ese pastor. Así sea lo que diga, oren algo, pero oren por mí, porque me bendice. La oración de ustedes tiene mucho peso. Y hay una promesa profética de que ustedes verán visiones y ustedes van a profetizar. Y yo sé que aquí Dios lo está cumpliendo y lo va a cumplir aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya lo saben, la diferencia, la pregunta es igualdad o equidad. Y yo creo que ya tienen algo de argumentos para poder responder qué es lo que Dios le gusta y qué es lo que sabe bien. Dios los bendiga, Dios les guarde. Amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.